estos requisitos que encontramos en el numeral 7.5, registros técnicos. El numeral 7.5, para el control de los registros técnicos, nos dice que el laboratorio debe asegurarse que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada, y posibiliten la repetición de la actividad del laboratorio en las condiciones lo más cercanas posibles a la original. Los registros técnicos deben incluir la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de comprobar los datos y los resultados, las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea especificada. Esa mala práctica que se va consiguiendo de registrar en cuadernitos, en hojitas, en mensajes en el celular, de escribirnos en la mano, de todas esas malas prácticas de registrar datos, datos importantes o datos en general de las actividades de laboratorio que estamos realizando en el momento, y después se pasan a los formatos, no debe realizarse. Los datos o los cálculos originales se deben registrar en el momento que se hace la actividad. Es muy importante, ese es nuestro dato primario. Asimismo, la norma nos pide que con el control o el registro técnico podamos conseguir toda la información necesaria para, en el caso que sea necesario, poder replicar nuevamente esa actividad o ese ensayo o esa calibración, tratando de replicar esas condiciones en las que se realizó esa actividad lo más parecidas posible a las originales, cosa de que podamos tener la información necesaria. En el numeral 752, la norma nos dice que el laboratorio debe asegurar que las modificaciones a los registros técnicos puedan ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de la corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. Eso es lo que llamamos en nuestro sistema de gestión como transcripción autorizada. Si nosotros realizamos transcripciones a los registros técnicos, es importante que tengamos en cuenta la fecha, es importante que tengamos en cuenta quién realizó dicha transcripción y que tengamos en cuenta pues poder mantener o poder conservar ese registro original. En la norma, en este momentico, nos están hablando básicamente de modificaciones a los registros. Esto es una práctica que es muy sensible a generar controversias, porque no deberíamos modificar registros técnicos en su esencia. De pronto, si hubo un error al digitar una georreferenciación de un punto de monitoreo, ahí estaríamos modificando un registro. Lo vamos a hacer basados en lo que tenemos escritos en nuestros procedimientos. Coloque una línea horizontal en el dato errado, coloque las iniciales de su nombre para confirmar quién es la persona que realizó la corrección, y en la parte de arriba o a un lado donde tenga espacio suficiente, relacione el dato corregido o el dato veraz. Esto está documentado en nuestros procedimientos. Sin embargo, aparte de que ese detalle está documentado, también es importante recalcar que está documentado que solo podemos hacer 3 correcciones en nuestros registros técnicos. Si no, esos registros se van a volver correcciones.
Entonces, eso hace que se pierda la confianza en el dato que se está registrando. Entonces, es muy importante eso. Los registros técnicos no podemos desviarnos de que tienen que incluir la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio, que debe permitirse comprobar los datos y los resultados, y que las observaciones y los datos y cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hace la actividad. Esto es algo demasiadamente importante que debemos tener en cuenta. Nos pasamos al numeral 7.6, evaluación de la incertidumbre de medición. En la evaluación de incertidumbre de medición, nos dice la norma que el laboratorio debe identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se debe tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de medición cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre. Se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del muestreo. Este es un punto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar la estimación de la evaluación de la incertidumbre. Muchas veces se nos va a hacer muy difícil poder calcular al detalle o lo más cercano posible, el dato más exacto, más preciso posible de la incertidumbre de nuestro muestreo. Es mucho más fácil calcular incertidumbre cuando se practican, cuando se llevan a cabo metodologías para realizar calibraciones, que cuando hacemos ensayos, cuando hacemos muestreo. Es mucho más difícil relacionar todas esas fuentes de incertidumbre y generar una incertidumbre combinada con todos esos datos y que sea lo más cercano a un dato real, o sea, lo más cercano a la realidad. En muestreo es muy complicado, por eso en algunas metodologías de muestreo es muy complicada, en algunas más que otras. Entonces, por eso la norma nos dice que cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, pues se debe estimar una incertidumbre basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta puertecita abierta que nos deja la norma. Hablemos un poco del aseguramiento de la validez de los resultados. El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y, cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento se debe planificar, revisar y debe incluir cuando sea apropiado, pero sin limitarse a los siguientes aspectos. Debe tenerse en cuenta el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, el uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. Debe tenerse en cuenta adicional que las comprobaciones funcionales del equipo de ensayo y de calibración, el uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control cuando sea aplicable. Asimismo, las comprobaciones intermedias en los equipos de medición, las repeticiones de ensayos o calibraciones utilizando los mismos métodos o métodos diferentes,
el reensayo o la recalibración de los ítems conservados, la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem, las revisiones de los resultados informados, las comparaciones interlaboratorios, los ensayos de muestras ciegas. Es muy importante que tengamos claros que la norma nos plantea o nos plantea unas entradas o unas opciones para actividades de aseguramiento de la validez de los resultados. En la norma en su versión 2005, el término era un tanto parecido. Nos decía aseguramiento de la calidad de los resultados. Acá no vamos a hablar de calidad, acá vamos a hablar de validez. El término lo migraron un poco. Entonces, para hablar de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados, es importante que el laboratorio tenga dentro de sus actividades de aseguramiento de la validez de los resultados la aplicación de ejercicios estadísticos o de ejercicios como repetibilidad y reproducibilidad, lo que normalmente conocemos como R&R, el análisis de muestras ciegas, las comparaciones interlaboratorios, la revisión de los resultados que ya se emiten, las comprobaciones funcionales de los equipos, el uso de instrumentos alternativos que ya estén calibrados, el uso de materiales de referencia certificados, comprobaciones intermedias a los equipos de medición o verificaciones intermedias, la repetición de ensayos. Entonces es un abanico de opciones que la norma nos da, pero que nos dice, ojo, debe planificarse, o sea que este seguimiento del aseguramiento de la validez de los resultados debe planificarse, se debe revisar y se debe incluir los siguientes aspectos. Si de ahí en adelante el laboratorio hace prácticas adicionales de aseguramiento de la validez de los resultados, fantástico, pero por lo menos debe mostrar evidencia de estas. El laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando esté disponible y sean apropiados. En este seguimiento se debe planificar, revisar y se debe incluir, pero no limitarse a una o ambas de las siguientes, sea participación de los ensayos de aptitud o sea participación en comparaciones interlaboratorios diferentes de ensayos de aptitud. Los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para controlar y cuando sea aplicable para mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que uno de los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se deben tomar acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos a los clientes. Importante, recordemos, nos plantean actividades para realizar aseguramiento de la validez de los resultados, pero nos dicen planee, revise, pero no se limite a practicar toda esa serie de actividades que nos plantea para aseguramiento de la validez de los resultados. Nos dice, haga seguimiento mediante las comparaciones interlaboratorios, puede hacer participación de ensayos de aptitud o puede hacer participación en comparaciones interlaboratorios diferentes de ensayos de aptitud. Puede hacer una o ambas. Asimismo, nos dicen que si se detectan que las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos o que ya documentamos, pues deben tomarse las acciones apropiadas para evitar que del laboratorio salgan resultados incorrectos. Con este resumen terminamos nuestro numeral 7.7, aseguramiento de la validez de los resultados, y migramos a nuestro numeral 7.8, informes de resultados. Para arrancar o para empezar a hablar de informes de resultados, es muy importante que tengamos en cuenta que no solo
que dentro de nuestro proceso de laboratorio, nuestro servicio como tal, no vamos a encontrar solo registros o solo informes de resultados en el laboratorio. Nosotros, en nuestro laboratorio, emitimos en 2 etapas o en 2 procesos informes de resultados. Emitimos unos informes de resultados de análisis en el laboratorio y también emitimos unos informes de resultados de muestreo combinados con ese resultado que nos genera el laboratorio con el análisis de la muestra o de los ítems de ensayo. Es muy importante tener en cuenta que estos informes de resultados deben cumplirse estos requisitos que nos establece la norma en el numeral 7.8, tanto en los informes de resultados que nos emite el laboratorio como en los informes de resultados que le entregamos al cliente. Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. Los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva. Usualmente en un informe, por ejemplo, un informe de ensayo, un informe de calibración o un informe de muestreo. Y deben incluir toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y toda información exigida en el método utilizado. Todos los informes emitidos se deben conservar tal cual como nos pide la norma en los registros técnicos. En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Cualquier información enumerada en los apartados 782 al 787 que no se informe al cliente debe estar disponible fácilmente. ¿Cuáles son estos apartados? El apartado 782 lo vamos a ver posteriormente y son los requisitos comunes para los ensayos. El numeral 783 son los requisitos específicos para los informes de ensayo. El 784 son los requisitos específicos para los certificados de calibración. El 785 es la información de muestreo y los requisitos específicos. El 786 es la información sobre declaraciones de conformidad. El 787, opiniones e interpretaciones. Y el 788, modificación de los informes. De los informes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando el laboratorio pacte con el cliente que se van a entregar informes de manera simplificada, el laboratorio igualmente debe tener disponible todos los datos o todos los requisitos que aparecen pues, en esos apartados del 782 al 787. En los requisitos comunes para los informes, hablamos de informes de ensayo, de calibración, de muestreo. En los requisitos comunes para los informes, la norma nos dice que cada informe debe incluir al menos la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad de interpretación equivocada o de uso incorrecto. ¿Cuáles son esos requisitos o esa información mínima que debe contener esos informes? Llámese informe de ensayo, informe de calibración, informe de muestreo. Debe tener como mínimo un título, por ejemplo, informe de ensayo, certificado de calibración o informe de muestreo. Debe contener como mínimo el nombre y la dirección del laboratorio, el lugar en el que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio o en instalaciones temporales o móviles asociadas. Debe incluir una identificación única de todos los componentes
de todos los componentes, la identificación única de todos los componentes que se reconoce como parte de un informe completo y una identificación final. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que nosotros hacemos normalmente de paginar los informes, de colocarles página 1 de 1 y página 2 de 2, o sea, hasta que termine el documento, cosa de que pueda identificarse que todas las hojas hacen parte de un solo documento, o sea, hacen parte de ese informe. Y adicional, una identificación al final. Puede ser una marca que diga fin de documento o final del reporte, como se guste colocar. Un nombre y la identificación del contacto del cliente. La identificación del método utilizado. Una descripción, una identificación inequívoca y cuando sea necesaria la condición del ítem. Por ejemplo, para ampliarles información acá, en algunos casos se analizan muestras que son traídas por el cliente, colocar en el informe la condición del ítem, o sea, que muestra traída por el cliente. O sea, son características o son condiciones particulares del ítem de ensayo que deben colocarse en los informes y que sirven de alguna forma para que el laboratorio descargue responsabilidades. Otro es la fecha de recepción de los ítems de calibración o de ensayo y la fecha de muestreo. Las fechas de ejecución de las actividades del laboratorio. Explicando un poquito de pronto, haciendo la aclaración. En el ítem anterior o en el requisito anterior nos dice que la fecha de recepción del ítem de calibración o de ensayo, o sea, la fecha de recepción de las muestras, en el caso nuestro, que somos un laboratorio que hace muestreo y que hace ensayos. Entonces, la fecha en que se recepcionaron las muestras, la fecha en que se tomaron las muestras y en el ítem de abajo que nos dice la fecha de ejecución de las actividades de laboratorio es la fecha en la que se realizaron los ensayos en el laboratorio. Son fechas importantes que hay que tener en cuenta y que hay que reportar en los informes. La fecha de emisión del informe, la referencia al plan y método de muestreo utilizado por el laboratorio u otros organismos, una declaración acerca de los resultados y relacionar solamente cuáles son los ítems que son sometidos a ensayo o a calibración. O sea que si dentro de un grupo de muestras recibidas se va a enviar de pronto un informe parcial, es necesario colocar o hacer referencia que ese informe se relaciona solamente con los ítems sometidos a ensayo, o sea que es solamente los ítems que fueron analizados, o en su defecto, si nosotros recibimos unas muestras, pero el cliente quiere que se le amplíe una información, que se emitan opiniones e interpretaciones, entonces debe hacerse la aclaración cuando se emiten esas opiniones e interpretaciones que solo hacen referencia a los ítems ensayados. O sea, no podemos confirmar o decirle al cliente, por ejemplo, es que si se hizo un muestreo de algún contaminante X, decir o hacer un juicio o emitir una opinión de interpretación diciendo que usted está aportando algún tipo de contaminante a la atmósfera, y entonces decirle al cliente un juicio de ese tipo, emitir un juicio de ese tipo como si nosotros estuviéramos haciendo una medición de pronto un poco más larga, por mucho más tiempo, que pueda emitir un dato de pronto un poco más certero, que la muestra tomada sea un poco más amplia y no simplemente una muestra puntual. O sea, no sé, el tema es que hagamos referencia a que nos estamos limitando a realizar nuestro estudio, nuestro reporte, nuestro informe, solo con los ítems sometidos a ensayo. O sea, que no vamos a sacar conclusiones de lo que no hemos visto, de lo que no nos consta, de lo que no tenemos o de lo que no analizamos en nuestro laboratorio. El otro son los resultados con las unidades de medición cuando sea apropiado.
las adiciones, desviaciones o exclusiones del método en el caso que hayan existido, y la identificación de las personas que autorizan el informe y una identificación clara cuando los resultados sean de proveedores externos. Esto es muy importante. De pronto en algunos casos hay malas prácticas en que toman los resultados del laboratorio externo o del proveedor externo y le quitan el logo del laboratorio, lo acomodan a un modelo de informe del laboratorio contratado oficialmente, y entonces le presentan al cliente una mezcla de un logo de un laboratorio que fue el que contrataron, y los resultados son los que emite el otro laboratorio, pero le omiten el logo del laboratorio, le omiten información de presentación del laboratorio, como para mostrarle al cliente: ese informe sí lo hice yo porque me contrataste. O sea, eso es una mala práctica, porque nosotros debemos ser transparentes con el cliente y desde el principio del servicio decirle: no tengo capacidad, o decirle: vea, señor cliente, no tengo acreditado ese parámetro, se lo voy a ofertar con el laboratorio X que está acreditado, esta es su resolución, y poder que el cliente apruebe que ese servicio se va a hacer con ese laboratorio. Asimismo, cuando se vaya a presentar el informe, pues el cliente ya estaba sabido de que ese informe, de que ese reporte o ese servicio como tal se iba a prestar con otro laboratorio. Pues no tiene por qué omitirle la información o el reporte del laboratorio, de omitirle partes o colocarle el logo del otro laboratorio. No, preséntelo como un anexo de su informe, hágalo parte de su informe, parte integral de su informe, pero no debe hacerle modificaciones a ese informe que le entregó su proveedor externo, porque no está bien. Igual no es, la idea no es hacerle creer al cliente que el informe y que el servicio lo prestó usted, cuando no fue así. En el numeral 782 encontramos los requisitos comunes para los informes de ensayo, calibración o muestreo. La norma nos dice que el laboratorio debe ser responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente. Es importante este punto de que el laboratorio se hace responsable de la información suministrada en el informe, porque es indispensable que el laboratorio tenga como sustentar técnicamente cuando un cliente le pregunta de algo que está recordando usted en ese informe de ensayo. Pues los informes debemos sustentarlos técnicamente, deben estar muy bien documentados y muy bien revisados. Es muy feo, o le va quitando prestigio, reconocimiento, le va quitando confianza a un laboratorio cuando nosotros presentamos un informe y se evidencian errores como nombres de otros clientes, como comentarios de condiciones ajenas a las que realmente tiene el cliente durante la medición, donde se evidencien cosas que realmente, o procesos que realmente no son de la operación del cliente que contrató su servicio. Entonces debemos ser muy detallistas y ponerle muy bien la lupa a esa revisión de esos informes, porque el laboratorio es responsable de la información que suministra en el informe. Asimismo, si esa información por alguna razón no es diseñada o levantada por el laboratorio, sino que el laboratorio la recibe del cliente, es importante colocar la salvedad o colocar la anotación de que esos datos fueron suministrados por el cliente, que sean claramente identificados. Además, en el informe se debe incluir un descargo de la responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa del muestreo, por ejemplo, una muestra que ha sido suministrada por el cliente, en el informe debe indicar
que los resultados se aplican a la muestra como se recibió. En el numeral 783 encontraremos los requisitos específicos para los informes de ensayo. Recordemos que en el apartado 782, en requisitos comunes para los informes de ensayo, calibración y muestreo, ya nos han dado unos requisitos que aplican a los 3 tipos de informes que debemos tener en cuenta cuando vamos a elaborar el nuestro. Asimismo, en este apartado 783, pues la norma nos dice, adicional a los que vimos allá en el 782, pues los informes de ensayos deben incluir por lo menos la siguiente información. Entonces, primero, información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales. Segundo, cuando sea pertinente una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones. Más adelante vamos a hablar un poquito de declaración de conformidad y de otro concepto que vamos a encontrar aquí, que son opiniones e interpretaciones. Entonces, más adelante aclaramos esos 2 términos para que tengamos un poco más claro qué es eso o cómo se hace, en qué consiste. Tercero, cuando sea aplicable la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el mensurando o en un término relativo al mensurando, por ejemplo, porcentaje. Hagamos un paréntesis acá y definamos mensurando. Recordemos que el mensurando es la magnitud que se pretende medir. Entonces, esa incertidumbre de medición presentada que sea en la misma unidad que el mensurando, pero hay que tener en cuenta unas cosas. Cuando sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo, cuando una instrucción del cliente así lo requiera o el cliente así lo pida, cuando la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación. En el cuarto punto o el cuarto ítem a tener en cuenta para los informes de ensayo, pues es que cuando sea apropiado emitir opiniones e interpretaciones. Y el último hace referencia a la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los informes de ensayo deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 785 y cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de ensayo. El apartado 785 hace referencia a la información de muestreo. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando el laboratorio también sea responsable del muestreo, debe incluir dentro de esos requisitos o dentro de esos ítems a tener en cuenta en su informe los que están contenidos en el apartado 785. 784 requisitos específicos para los certificados de calibración. Nosotros no somos un laboratorio de calibración. Nosotros somos un laboratorio que realiza ensayos y muestreo. Sin embargo, nosotros compramos servicios de calibración para nuestros equipos de medición. Entonces, debemos tener los conocimientos o la competencia para revisar los certificados de calibración que llegan a nuestras manos, que son emitidos por nuestros proveedores de calibración. Por eso es muy importante que podamos identificar cuáles son esos requisitos específicos que deben contener los certificados de calibración que llegan a nuestras manos con los equipos que mandamos a calibración. Además de los requisitos del apartado 782, que son los requisitos comunes para informes de ensayo, calibración y muestreo, es importante tener en cuenta que estos certificados de calibración deben incluir la incertidumbre de medición del resultado de la medición presentado en la misma unidad que la de la unidad del mensurando o en un término relativo a dicha unidad, por ejemplo, en un porcentaje. Las condiciones, por ejemplo, condiciones ambientales, en las que se hicieron las calibraciones y que influyen en los resultados de la medición. Una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente. Los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación si están disponibles. Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones.
cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. Estos requisitos son requisitos adicionales y específicos a los que encontramos en el 782. Entonces debemos tener en cuenta que cuando tengamos nuestros certificados de calibración en la mano, debemos ojear a ver si presentan o si nos informan de todos estos ítems. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los certificados de calibración deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 785 cuando sea necesaria para la interpretación de los resultados de calibración. Recordemos que el 785 son los requisitos de la información para los informes de muestreo. Un certificado o etiqueta de calibración no debe contener recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando así haya sido acordado con el cliente. Si nosotros recibimos en alguna etiqueta de calibración, observamos que alguna etiqueta de calibración que fue colocada a nuestro equipo calibrado tiene específico algunas recomendaciones sobre intervalos de calibración, y si como clientes no lo solicitamos, es una mala práctica que estaría utilizando ese laboratorio de calibraciones y debemos hacerles la observación. La norma nos dice que no debe contener recomendaciones sobre intervalos de calibración. Entonces lo ideal es que ese laboratorio pueda pues, también cumplir ese numeral. El 785, que es la información de muestreo o los requisitos específicos para los informes de muestreo, esa información sí es directamente aplicable a nuestro tipo de servicios. Recordemos que nosotros realizamos servicios de muestreo y de ensayos. Entonces, cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en el apartado 782, que son los requisitos comunes para los informes de ensayo, calibración y muestreo, los informes deben incluir lo siguiente cuando sea necesario para la interpretación de los resultados. Primero, deben incluir la fecha del muestreo, la identificación única del ítem o material sometido a muestreo, incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie según sea apropiado. La ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía, una referencia al plan y método de muestreo, los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo que afecte la interpretación de los resultados, la información requerida para la incertidumbre de la medición para ensayos o calibraciones subsiguientes. Esta información debemos tener en cuenta que asegurarnos que esté contenida dentro de nuestros informes. Nuestros informes son una mezcla de informes de ensayo y de informes de muestreo. Sin embargo, no en todos los momentos. Hay clientes que solicitan de pronto algún servicio simplemente de ensayo, o sea, que traigan las muestras y las muestras sean analizadas en el laboratorio, estarían simplemente limitándose a un servicio de ensayo. Pero si nos piden muestreo y ensayo, pues debemos tener en cuenta que nuestros informes deben contener los requisitos específicos de los informes de ensayo y los informes de muestreo. Entonces debemos tomar la norma y hacer como una lista de chequeo y asegurarnos que la información mínima que nos presenta la norma está contenida dentro de nuestros modelos de informes. El 786, información sobre declaraciones de conformidad. Este punto de declaraciones de conformidad nos va a ampliar un poquito más la información que estábamos leyendo o el requisito que estábamos leyendo de que en los informes, cuando sea aplicable o cuando sea pertinente o cuando el cliente lo solicite, se harán declaraciones de conformidad o se emitirán opiniones e interpretaciones. Entonces, primero vamos a hablar
sobre esas declaraciones de conformidad. ¿Qué es o cómo identifico una declaración de conformidad dentro de? Bueno, cuando hablamos de esas declaraciones de conformidad, o para explicar más fácilmente o para identificar más fácilmente una declaración de conformidad, de pronto el cliente no le va a decir, por favor, emitan una declaración de conformidad en mi informe. Y tampoco le van a decir, muy probablemente, emitan una opinión e interpretación sobre mis resultados. Porque el cliente, no todos los clientes de pronto tienen ese manejo de esta terminología que nosotros de pronto sí, y que nosotros debemos tenerla presente, tenerla claro, porque somos los consultores. Nosotros somos, como quien dice, las personas o los profesionales que manejamos la información, que manejamos dicha información y que somos los que el cliente nos está buscando por eso, porque le vamos a prestar un servicio y porque le vamos a ayudar a comprender pues todo este mundo que nos pues, que en este momento están accediendo a este tipo de servicios. Una declaración de conformidad no es más que cuando usted en su informe compara ese dato con una referencia, sea normativa, generalmente normativa. Cuando nosotros decimos, identificamos que la norma nos dice que el límite máximo permisible del contaminante X es de 50 microgramos sobre metro cúbico. Y nosotros entonces tenemos en cuenta que esa es nuestra referencia. Los resultados de ese cliente lo vamos a comparar con esa referencia. Cuando nosotros comparamos ese resultado contra esa referencia normativa y decimos cumple o no cumple, fuera de especificación o dentro de especificación, nosotros ahí estamos declarando conformidad. Cuando estamos diciendo, sencillamente, cuando estamos diciendo, el resultado cumple con la norma, y revelamos la información, o cuando decimos, el resultado obtenido en el servicio de tal fecha, no cumple con los requisitos de la norma y especificamos la referencia normativa, ahí estamos declarando conformidad. Listo, aquí vamos a desglosar lo que es declaración de conformidad. Y en el numeral siguiente explicamos, igual así, claritico y fácil, lo que son las opiniones e interpretaciones, para no enredarnos. Entonces yo declaro conformidad cuando digo cumple o no cumple y comparo el resultado de ese servicio, el resultado de esa medición, ese muestreo o ese ensayo, lo comparo con una referencia normativa o con una referencia sea que me dé el cliente o con una referencia que ya me dé alguna norma. Entonces, cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada teniendo en cuenta el nivel de riesgo, tales como una aceptación o rechazo incorrecto y los supuestos estadísticos. Esto asociado con una regla de decisión empleada y aplicar dicha regla. Cuando el laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad de manera que identifique claramente cuál es esa, en esa declaración de conformidad es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos identificar de manera muy clara a qué resultado se aplica la declaración de conformidad. ¿Qué especificaciones o normas o parte de estas se cumplen o no? Y es importante identificar claramente en el informe que la regla de decisión aplicada, a menos que sea inherente a las especificaciones o normas solicitadas por el cliente. Entonces, esto de la declaración de conformidad nos estamos dando cuenta que también está amarrado al concepto nuevo que nos trajo la norma de regla de decisiones. Cuando yo tengo un dato, cuando obtengo el dato de mi medición, de mi servicio, sigamos con el ejemplo de los 50 microgramos por metro cúbico como referencia normativa. Yo voy a comparar el dato o el resultado que me dio mi medición con esa referencia normativa.
El tema de la regla de decisiones va muy amarrado a lo que normalmente o a lo que hablamos bastante de incertidumbre. Esto va muy relacionado a la incertidumbre. Cuando yo tengo un dato y lo asocio a una incertidumbre, cuando yo en mi informe de resultados doy el resultado de mi medición, por ejemplo, 30 microgramos sobre metro cúbico, y yo reporto mi incertidumbre, yo estoy asociando este resultado o este número acompañado de una magnitud. Cuando yo lo estoy acompañando o asociando a esa incertidumbre, yo ya dejo de tener un número y tengo un intervalo. Si yo estoy en esos 30 microgramos sobre metro cúbico como resultado, y digo que este resultado tiene una incertidumbre de más o menos 1 microgramo sobre metro cúbico, porque ya calculé la incertidumbre, ya hice el ejercicio de mirar todas las fuentes de incertidumbre posibles, y hay una incertidumbre combinada para ese resultado, para ese método que apliqué, y digo que el resultado de mi incertidumbre es más o menos 1 microgramo sobre metro cúbico, entonces yo estaría diciendo que ese resultado mío va a estar en un intervalo de 29 microgramos sobre metro cúbico a 31 microgramos sobre metro cúbico. Ese va a ser el intervalo en el que me voy a mover, o mi resultado va a estar dentro de ese intervalo. Entonces, cuando ya yo asocio ese número a la incertidumbre, ya en cierta forma estoy creando como, estoy ampliando un poco más esa información, pero estoy también dejando asociado de que mi resultado, mi exactitud o la precisión de mi dato, de mi resultado, está dentro de ese intervalo. Cuando yo cuando yo lo comparo con la regla de decisión, yo tengo que decir, debo tomar una decisión si ese dato cumple o no cumple con una especificación, o sea, lo voy a acompañar con esa declaración de conformidad. Si hablamos de esos 30 microgramos sobre metro cúbico, no habría mucho problema para aceptar o dar por aceptado o por veraz ese resultado desde mi punto de vista interno, porque está bastante alejado de la referencia con la que lo voy a comparar, que serían 50 microgramos, como estábamos diciendo en el ejemplo. Pero si yo tengo un dato de medición de 50 microgramos o de 50 microgramos o de 49, y la referencia normativa es 50 y mi incertidumbre es 1, entonces mi dato o el intervalo de mi resultado va a estar pegado o va a estar al límite de mi referencia, y es en ese momento en cuando yo debo decir acepto o no acepto mi resultado. Es cuando yo voy a aplicar esa regla de decisión. Cuando yo digo el resultado es aceptable, o cuando yo digo este resultado me genera mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Cuando yo digo ese resultado lo voy a aceptar o lo voy a rechazar. Entonces, esto es algo que pues no se explica de pronto para aplicarlo de una manera tan rápida como la estamos haciendo aquí, que con un pequeño ejemplo, sino que ya toca profundizar mucho más en el tema y revisar todos esos servicios que nosotros prestamos, y debemos calcular la incertidumbre para comparar, para asociarlos a nuestros datos y empezar a construir nuestras reglas de decisiones. ¿Qué hacemos si está por encima de? ¿Qué hacemos si está por debajo de? ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a jugar con esos comportamientos que vamos a encontrar en nuestros datos de resultados? Entonces es muy importante
que ampliemos mucho más esta información para poder empezar a levantar nuestra regla de decisiones.